Muy, pero muy bienvenido, mi estimado telepensante. ¿Cómo están de tensionadas las relaciones hoy día al interior de la esfera pública, producto de las declaraciones que hizo Johannes en su entrevista con Tomás Mochetti, al extremo de que quieren ahora impugnar en el CERVEL al Partido Nacional Libertario, quitarle su cargo de diputado? Bueno, todos estos son temas legales, usted lo sabe. ¿Y quién mejor para hablar de ellos que nuestro querido abogado, amigo Jorge Reyes? Muy bienvenido a Esfera Pública. Gracias, Vanessa. Feliz de estar contigo una vez más. Bueno, claramente Johannes cometió varios pecados con sus declaraciones, que en realidad no debiera haber ningún piso, ¿no es cierto?, para avanzar en las amenazas judiciales que se cienden hoy día sobre él, como espada de Damocles, porque en definitiva el 2023 la misma Cámara de Diputados afirmó, ¿no es cierto?, y confirmó el documento que se publicara 50 años antes, pidiendo una intervención de los militares, declarando inconstitucional al gobierno de Salvador Allende, de lo que se sigue que hace muy poquito atrás ya teníamos a todos los diputados, o la gran mayoría de los diputados, ¿no es cierto?, exceptuando la extrema izquierda, confirmando la importancia de, en ese momento, la intervención de los militares a pedido de la ciudadanía. Y tampoco tenemos leyes que, digamos, condenen, entre comillas, lo han intentado muchas veces, pero lo que ellos llaman negacionismo. Por lo tanto, jurídicamente uno diría, oye, ya es un voladero de luces de Carmona que está amenazando a Johannes, pero uno tiene, dado cómo funciona esta gente, que es de la manera, por eso son amigos del crimen organizado, porque son mafiosos y tienen, ¿no es cierto?, avanzadas en el Poder Judicial, en el Tribunal Constitucional, etcétera. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿qué va a pasar acá? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, yo lo primero que diría que la entrevista de Johannes con Mochati fue extraordinaria. O sea, a mí, por lo menos, la encontré impecable de todo punto de vista. De, primero, la cercanía de Johannes. O sea, él llegó con una seguridad a esa entrevista, se sometió al interrogador más duro hoy día que existe en el área del periodismo. eh, Salió con, por ejemplo, todos los números, todo lo que decía respecto de su programa, o sea, con una seguridad, con una firmeza, con un conocimiento, primero impecable, o sea, quienes pretendían en algún minuto compararlo con el actual presidente Boric, ¿te acuerdas que se olvidaba de las cifras, que perdían, que se perdían los números, etcétera? O sea, diametralmente opuesto de todo eso, pero además, vuelvo a decirlo con mucha cercanía, a mí me pareció en algunos minutos, incluso tuvo momentos de humor, en que pudo relajar la situación, en que se rió, etcétera, lo que me pareció desde todo punto de vista impecable. Y más impecable lo que advirtió respecto de la respuesta de una pregunta, porque a él se le pregunta si se volviesen a dar o configurar situaciones y no solamente Johannes contestó lo que él, al buen entender, como cualquier ciudadano chileno, piensa respecto de esa situación. O sea, si se da esto, ergo yo puedo concluir esto otro. Fíjate que durante muchos años se dijo que la Constitución de 1980, justamente la que dictó el gobierno militar luego del desastre de que fue el gobierno de Salvador Allende, que rompió la institucionalidad. Y ahí Johannes lo recordó muy bien, decía la Corte Suprema, ¿no es cierto? Dispuso el discurso de Urrutia Manzano del primer día de marzo, el primer día hábil de marzo del año 73, parte diciendo por enésima vez,
fíjate, mira lo que dice un presidente de la Corte Suprema. Por enésima vez hemos solicitado a la fuerza pública, al Ministerio del Interior, y este nos ha sido denegado. ¿Qué es lo que pasaba? Entonces, la fuerza pública dependía únicamente, Carabineros, de el Ministerio del Interior. Y la fuerza de las sentencias judiciales, tú tenías que pedirle al Ministerio del Interior que te prestara Carabineros para cumplirla. No se cumplían los fallos de los jueces. Señora, había un arriendo, tú te querías sacar al arrendado, no podías sacarlo, porque no había, si no pasaba, si tenía un amigote dentro del Ministerio del Interior, si tenía la tarjeta GAP, si era miembro del partido de la UP, esa persona no salía, no salía. Recordemos que en esos años también se tomaron juzgados, el famoso juzgado de Melipilla, en que hasta el subsecretario del Interior, el señor Vieragallo, que después se dio de gran socialdemócrata, ¿no es cierto? La única vez que como abogado entró a un tribunal fue entrar a tomárselo. O sea, ese era el ambiente en que se vivía, para que seamos claros. La Contraloría General de la República, don Héctor Humérez de la época, el Contralor General, advertía de que no podía seguir eh, gobernando el país con decretos de insistencia. O sea, el Contralor rechazaba los actos por ilegales y inmediatamente el presidente de la República obligaba a todos los ministros a firmar un decreto de insistencia, pero no era una excepción, era la habitualidad eso. Y además con ministros que habían caído en el famoso enroque, porque la Cámara de Diputados los había destituido e inmediatamente después el presidente, en vez de nombrarlo, no sé, en Hacienda, lo nombraba en vivienda. Entonces, con ese juego a la ley, ¿no es cierto? Con esa disposición hacia que, porque digamos lo siguiente, la ley o el orden público, entonces, claro, no estaba acostumbrado a la sinvergüenzura, a los pillines que habían llegado. Era un ordenamiento que era normal. La Constitución de 1980 tuvo que hacerse cargo justamente de todas esas salidas, esas trampas que se hacían. Aún así, muchas quedaron fuera hoy día porque han seguido inventando. O sea, prueba de ello el actual gobierno, ¿no es cierto?, que está lleno de subterfugios y que le da la plata a los amigos en las fundaciones, pasándose la norma de que no lo licitan porque es menos de 400 millones o porque liberaron el hecho de que la fundación ya no tenía el objetivo para el cual, sino que era un objetivo genérico, y así tenemos, ¿no es cierto?, estas famosas fundaciones de psicología o de psiquiatría pintando fachadas en los, etcétera. Bueno, dicho eso, cuando Johannes advierte y dice se repetiría y él estaría de acuerdo, yo quiero recordar que la Constitución de 1980 le dio las características de garante a las Fuerzas Armadas respecto de la institucionalidad. Esta disposición, que fue muy discutida, la quisieron destruir el año 2005 porque consideraban que era una democracia tutelada y efectivamente la eliminaron. Sin embargo, esa disposición se movió nada menos que al artículo sexto de la Constitución, en el inciso primero, en la parte final, en que habla de todos los órganos del Estado, incluido en este caso Johannes como parte de un órgano, que él es diputado de la República. Y fíjate lo que dice: los órganos del Estado deben someter su acción a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella. Y a reglón seguido dice, y garantizar el orden institucional de la República. Es decir, que es un deber de los órganos del Estado garantizar que la República se mantenga dentro de sus niveles propios. Y si hay una subversión, estoy pensando, por ejemplo, en lo que ocurrió en octubre en el octubrismo, donde no se ejercieron, donde esta disposición el presidente en la época no la cumplió. Él debió haber destituido a todos los diputados a través del Tribunal Constitucional que llamaban a asolar la institucionalidad, a destruirla, a cambiar el orden constitucional de la República. Justamente las Fuerzas Armadas como órganos del Estado son la columna vertebral justamente de ese equilibrio institucional. Por lo tanto, lo que Johannes ha contestado
no es más que el orden constitucional de la República, ninguna otra cosa, y sobre ese particular, ningún tribunal podría siquiera someterlo. Otra cosa es lo que vaya a pasar y veamos cómo lo vamos a enfrentar. Pero la verdad de las cosas es que estemos alerta, que no nos metan gato por liebre. Johannes no ha hecho otra cosa, sino que cumplir justamente el deber que tiene como miembro de un órgano legítimo de la República, que es la Cámara de Diputados. Y los hipócritas que lo quieren pasar a la Comisión de Ética, bueno, es cosa de mirar quiénes son. O sea, la señora Carmen Hertz, ¿no es cierto?, que se agarró las licencias médicas para salir y defraudar al país, ¿no es cierto?, y otros de la misma calaña. Esos son. Entonces, estamos hoy día, Vanessa, si quieres me adelanto en una cosa, vamos a discutir entre la verdad y la mentira este año. Ese es nuestro enfrentamiento. Y eso es lo que estamos enfrentando. Y lo que Johannes hace es que representa efectivamente la verdad. Johannes con una honestidad, con una eh, ponderación, pero con mucha fuerza, con mucho carácter, que es lo que necesitamos, está defendiendo la verdad a ultranza, a cualquier precio, a poner su pecho en este minuto, porque sabemos que Johannes está arriesgando mucho, muchísimo, y eso Claro, lo porque tenemos que valorar todos nosotros. él es una amenaza, él es una amenaza para todos, porque cuando él dice vamos a hacer un due diligence del Estado, ¿sí? Todos los amigotes de derecha y de izquierda de la casta política, todos los empresarios que se mueven de manera corrupta con la casta política, están todos tiritando de que Johannes pueda salir electo y cumplir con sus promesas de que acá ya no va a haber más corruptela y que la corrupción va a ser castigada como corresponde, porque eso es lo que está explicitado en el Estado de Derecho y simplemente no se aplican las leyes. Entonces, ¿qué es lo que pasa, mi estimado telepensante? Que el riesgo, a pesar de que lo que está diciendo nuestro amigo Jorge Reyes es absolutamente cierto, de que aquí no, él no está cometiendo ningún tipo de violación a una ley al contrario, está encarnando lo dispuesto en el artículo sexto de la Constitución. A pesar de ser así, nosotros lo que podemos pensar es que la iniciativa de Hertz y compañía, que en otra situación política hubiese quedado aislada y probablemente no hubiese trascendido, ahora, dado que están todos amenazados, podría perfectamente convocar a gente de Chile Vamos, por ejemplo, porque están muertos de miedo de que Johannes se transforme realmente en presidente y avance esas promesas de probidad y anticorrupción que ha planteado una y otra vez. Porque entonces a ellos también les cae la espada de Damocles encima. Y ese es el peligro que hoy día tenemos, dado las circunstancias. Ahora yo oí ayer a Johannes hablar y dijo, si me sacan de la Cámara de Diputados, me pusieron inmediatamente en la moneda. Ese es un riesgo que van a tener que evaluar, porque cuando uno transforma a una persona honesta, que por lo demás encarna lo que piensa la gran mayoría, que es que nadie está de acuerdo acá con que el 18 de octubre no se haya conducido de una manera distinta, nadie quiere que le quemen el país de nuevo. Mucha gente votó en el plebiscito de entrada a favor para que se calmaran los ánimos, por miedo a que nos siguieran incendiando el país. Todos estamos de acuerdo con que Carabineros y las Fuerzas Armadas tienen un rol que cumplir en materia de seguridad interior y conservación, ¿no es cierto?, del ordenamiento de la República. Ahora, ¿cuál es el pecado? ¿Por qué el griterío? El pecado de Johannes, además de decir la verdad, de defender la verdad, es que, como lo hablábamos antes de que comenzáramos la entrevista, y esta es mi hipótesis, se ha hecho un trabajo muy fino desde el retorno de la democracia en adelante para dejar en una posición de adalides morales intocables a quienes son parte del Partido Comunista y Socialista y que alegan haber sido víctimas del régimen militar. Entonces, ese trabajo psicológico ya estaba, ellos sentían que habían tenido un triunfo que ya era irremontable, es decir, tenían a través de su historia de víctimas del régimen, tenían ya instalada esta victoria moral que les iba a permitir tomarse el país el día que quieran, porque nadie les iba a poner resistencia, porque ellos parece que sienten que tienen derecho a matar, derecho a quemar, derecho a destruir la república, la democracia burguesa, derecho a imponernos, y que nadie de nosotros puede decir nada porque ellos alguna vez fueron víctimas de violación a los derechos humanos. Y lo que Johannes hizo fue desmontar ese éxito,
Ese es el pecado de él, el éxito moral de que estos otros son, y que nadie les puede decir nada. Si nos vuelven a quemar el país, Johannes dijo claramente que eso, en esa circunstancia, en esa situación, se volvería a repetir si entonces él apoyaría la intervención de los militares. Y yo creo que es algo que cualquier persona desde el sentido común, ¿no es cierto?, estaría de acuerdo con eso. O sea, no podemos, por qué ellos van a tener el derecho a destruirnos el país? Y nosotros a no hacer nada, nosotros no podemos hacer nada entonces. Y ahí es donde está la clave. Yo creo que ese fue el pecado mortal, comillas, desde la perspectiva de Carmona, de Jare, de toda esta gente que él cometió. A través de su respuesta, él volvió a dar legitimidad a la posibilidad de una intervención en caso de que ellos avancen con sus pretensiones, que sabemos que son exactamente las mismas que tenían en el 73. Además, mira, fíjate la oportunidad en la que se da esas declaraciones o esa entrevista. Yo sé que eso no fue planeado, pero se da justamente inmediatamente después de las elecciones primarias del sector de la izquierda. Y tomando tu argumento respecto a este como derecho que tienen a matar o derecho a fagocitarnos finalmente, a fagocitar el país, ¿no es cierto? Esta izquierda revanchista. Si uno hoy día mira cómo se ha licuado, cómo ha terminado de licuarse, ¿no es cierto?, este caldo que prepara, uno ya lo empieza a mirar con un análisis que ya podemos empezar a vislumbrar el panorama completo. ¿Por qué? ¿Qué pasaba? Durante años uno no entendía eh, esta concertación que existió de la democracia y que administró el país con las reglas del gobierno militar sin modificar muchas cosas y siguiendo el mismo esquema, y con una izquierda extrema que mantuvo afuera, porque mantuvieron el primer tiempo afuera de su conglomerado, pero esta izquierda seguía eh, eh, alimentándose de ese odio, de esa rabia, de ese resentimiento, que lo transformaron en ese derecho que tú dices muy bien, como a vengarse, a matar, a querer fagocitarnos al resto. Y resulta que lo primero que hicieron esta izquierda extrema, donde está la señora Jara, que dice ahora socialdemócrata, pero sabemos que no lo es, ya sabemos que no va a renunciar a su partido. Y dicho, dicho sea de paso, lo que más me dio risa, o sea, no me dio risa, pero sí era una cosa increíble que en la ceremonia esta del Partido Comunista que se hizo en el Teatro Cariola, me parece que fue uno de esos, en el centro, las grandes invitados era la embajadora de Cuba. ¿No? O sea, no, el régimen cubano, una democracia distinta, después trataron de no decirlo, después ya, sí, bueno, sí, es partido único, no hay disidentes o presos, etcétera, se escapan del país, pero la invitada era la embajadora, ¿ah? La embajadora y la secretaria de la embajada, entonces, bien, bien curioso. Dicho eso, entonces, pero quiero seguir el esquema. ¿Qué hizo primero esta izquierda extrema? Alimentó, vio un camino de alimentar a una juventud ingenua que pretendía una cosa como épica, que fue este Frente Amplio, que se comió a la concertación, se la tragó, y la concertación no dijo ni pío, cero. Fíjate que la heredera de la concertación, que era la Carolina Toá, terminó siendo la ministra del Interior de ellos, para que después se la terminaran de tragar en su propia elección. Mientras tanto, se hacía todo ese trabajo sucio, el Partido Comunista se tomó la coalición y hoy día la preside. Entonces, raya para la suma, es un trabajo perfecto que ha hecho la izquierda extrema respecto de eso. Pero aquí se ha topado, y por eso digo que no es casualidad, se topa en esta entrevista con el líder que los conoce, que los advierte, que los enfrenta, porque Chile Vamos, por favor, o sea, durante todos estos años ha sido cómplice, fue cómplice de todo, prefería todo pasar por abajo, que no pasara nada. Mientras tanto, los empresarios estaban ganando sus lucas, mantengamos el sistema porque igual estamos ganando. O, no sé, por los raspados a la olla de esos senadores, ¿no es cierto?, que sacaban plata, en fin, para qué aumentar eso? Y por otro lado, y lo voy a decir, nuestros aliados republicanos, callados también. O sea, no han dicho ni pío respecto de una amenaza insólita
en contra de una persona que no ha hecho otra cosa que repetir, ¿no es cierto?, la fortaleza que todavía tiene nuestra institucionalidad y que estamos dispuestos a defenderla. Entonces, el panorama es, a mi juicio, el que vamos a enfrentar en diciembre, es quién dice la verdad, es quien representa la verdad y con medidas cada vez más aterrizadas y mejores, sin esconder, sin tener paños tibios, porque el problema está en que sabemos que eso, frente al conflicto, frente a la situación, no van a tomar las decisiones que Chile merece que se tomen para sacarnos del problema. Eso es, a mi juicio, el quid del asunto. El que si se repite un 18 de octubre, porque si la señora Jara no gana en diciembre, como dijo Johannes, se va a transformar en la jefa de la barra brava de la oposición. Y ya sabemos quién es ella. Es la que usa la camiseta Matapaco, es la que defiende a los de la primera línea, es la que no le importa decir, ¿no es cierto?, que es socialdemócrata cuando todos sabemos que pertenece al Partido Comunista, que se queda en el Partido Comunista y que se abraza con nada menos que con la embajadora de Cuba en Chile. No, y que, Ese es el problema. y que dice que a los criminales de alta peligrosidad hay que sacarlos de las cárceles, a los pobrecitos, para que hagan trabajos en las comunidades. ¿No? Claro. Esa es la otra cita que O anda sea, dando esas son las vuelta. medidas, o que dice que la violencia hay que enfrentarla con amor. Claro. ¿Ah? O sea, Lo que pasa, ¿qué sí, lo es que eso? pasa es que Nada. hay un trabajo ahí de las emociones respecto de las masas, ¿no es cierto? Que no son masas. Yo lo que creo es que como estas personas, ciudadanos, de la única manera que acceden a la esfera pública es a través de los canales masivos, donde son tratados como masa. Por lo tanto, no tienen mayormente acceso a entender qué es lo que hay en Jara. Si uno la deja hablar, evidentemente que el nivel de manipulación, de mentira, ella diciendo yo no les voy a mentir, o sea, ya el oxímoron encarnado en su máxima expresión, ese era su lema de campaña, yo no les voy a mentir. Se imagínense el nivel al que se puede llegar cuando uno está en ese extremo, porque el que miente roba y el que roba mata, y eso es así, siempre ha Así sido es. así. Y no vengan a decir que todos mentimos un poquito, porque es muy diferente si uno de repente dice, no, estoy ocupado y ya no era tan cierto, digamos, a cuando uno está mintiéndole a la gente para que uno lo vote porque uno tiene un proyecto totalitario. Estamos hablando de dimensiones distintas y la esfera pública exige la verdad, justamente porque lo que se define en cada decisión es el bien común, es el bien de cada uno de los ciudadanos al que se debe la autoridad. Porque aquí hay otra cosa bien impactante. Estaba estudiando el otro día de José Miguel Carrera el primer reglamento constitucional en 1812. Ujú. Y ahí ya está presente el artículo quinto de nuestra Constitución, donde la Así es, soberanía la radica en el soberanía. pueblo y ningún grupo se puede apropiar de ella. Y lo que ellos van a hacer es exactamente lo que ya hicieron para el segundo proceso constituyente y lo van a hacer desde el gobierno si es que llegan al gobierno. Ahora, Ya se qué le está salió a haciendo Lautaro Carmona. Sí, pues. Bueno, es que están avisándolo. Entonces, ¿qué? Porque es la manera después de decir, bueno, si nosotros lo dijimos, esto es legítimo, esto es parte de. Ahora, no necesitan una nueva constitución. Si ellos basta con ver el programa, las 7 páginas de Jara, y ahí está el mamarracho nuevamente. Porque ellos no se cansan nunca. Entonces, cuando uno, es bien curioso la cantidad de aberraciones que se les ha dejado pasar a esta gente. Esta gente no solamente cree que tenía todo el derecho a transformar a Chile en un totalitarismo el año 73, que tenía todo el derecho después de matar de hambre a los chilenos, de perseguir a quienes pensaban distinto, también de torturar, que tenía todo el derecho a salir incólume de polvo y paja y que nadie los tocara. Hoy día creen que tienen el derecho de robárselo todo y que nadie les puede decir nada. Y que todavía nos pueden enrostrar que si ellos vuelven a dar un golpe de Estado, nosotros no podemos decir que nos vamos a defender. O sea, ellos siguen creyendo que tienen derecho a dar un golpe de Estado y que aquí nadie se puede defender y que las Fuerzas Armadas y de orden no pueden reaccionar. Es que si nosotros lo vemos desde esa perspectiva, nos cambia absolutamente el escenario. Pero ¿quién se han creído que son? O sea, Bueno, porque durante años, además, en ese camino, Vanessa, acuérdate,
destruyeron la institucionalidad judicial chilena, porque la penetraron, y la penetraron a tal nivel que hicieron justamente que los militares que se habían atrevido, ¿no es cierto?, a ejercer la función por el cual se habían llevado a cabo, que era restablecer el orden, porque hay que separar dos cosas, y que lo dijo Johannes muy claramente. Él dijo, yo estoy de acuerdo, ¿no es cierto?, con el pronunciamiento militar que restableció el orden y devolvió la democracia en Chile, pero dijo muy claramente que él no estaba de acuerdo con la violación a los derechos humanos, que eso fue un exceso, evidentemente. Eso no fue parte de ese plan, pero era inevitable, dijo, frente al enfrentamiento, porque cuando tú tienes 10.000 hombres armados cubanos en Chile y lo enfrentas con el ejército a balazo, evidentemente van a haber violaciones a los derechos humanos. Eso es obvio, y más aún con lo que él advirtió, que era la hipocresía de la clase política chilena. Si esto era conocido, Vanessa, en las actas, en las comisiones de defensa de la Cámara de Diputados y del Senado, desde los años 50, se sabía que Chile iba a las escuelas de las Américas hechas por los norteamericanos en Panamá y se entrenaban y se sabía, ahí estaban las actas, los programas en desaparición de personas y en una serie de cosas aberrantes, pero que eran propias de una época que se llamó la Guerra Fría, porque eran dos bandos en el mundo y Chile participó por este lado del bando de Occidente, donde Estados Unidos los preparó para eso. Y por eso es que los militares que están presos, que por de pronto no son los mandos, sino que son los ayudistas de los ayudistas, porque son ya los finales, una cosa además vergonzosa, se sienten que son prisioneros políticos porque ellos cumplieron lo que se les había enseñado a hacer. Si esto es muy injusto. Y Y lo que se además, les mandató, además, le enseñaron y y los fíjate, mandaron y en a un sistema, hacerlo. y juzgado por un sistema judicial que el propio Congreso Nacional derogó por contrario a los derechos humanos. Ese era el discurso de doña Soledad Alvear cuando nos trajo el proceso penal nuevo y dijo hay que derogar el antiguo porque este antiguo proceso es contrario a los derechos humanos. Pues bien, los únicos juzgados por ese sistema contrario a los derechos humanos son hoy día los militares y además con elementos de una justicia lamentablemente penetrada, ¿no es cierto?, en todas sus esferas por el marxismo, en que crearon la figura del secuestro permanente, en que crearon la figura de que se puede condenar con meras presunciones, etcétera, etcétera, y que generaron este caldo de cultivo de lo peor. ¿Pero por qué lo digo? Porque lo agrego a lo que tú decías, este derecho que ellos se han arrogado para decir que tienen derecho a volver a imponernos la dictadura del proletariado o el totalitarismo que ellos traen, ¿no es cierto?, se basa justamente en la seguridad que han penetrado, entre otras cosas, nuestro poder judicial. Sí, y la pregunta ahí es si cuando falla la aplicación racional de la ley, el Estado de Derecho, normalmente lo que se impone es la violencia. Y ese es el tema. Y es otra de las hipótesis que trabajé mucho cuando estudiaba ciencia política. Yo decía, ¿por qué en Latinoamérica se produce este fenómeno de que hay una y otra vez golpes de Estado? Bueno, el golpe de Estado es una reacción que usa la fuerza y que reemplaza, digamos, al Poder Judicial cuando éste ya no está funcionando. Si ese es el tema. Eso es lo grave de que no se apliquen las leyes. Eso es lo grave de que acá se haya quebrado el principio de igualdad ante la ley, manteniendo el sistema penal antiguo para los militares y a todos los criminales y a todos los demás, el nuevo que sí es respetuoso de los derechos humanos. Porque ahí lo que nosotros tenemos es un quiebre, un desfonde del Estado de Derecho. El Estado de Derecho se basa en el principio que somos todos iguales ante la ley. No puede haber una desigualdad en esa materia. Entonces, claro, con la igualdad sustantiva y la perspectiva de género, por supuesto que están quebrando eso también, ¿no es cierto? Y la interseccionalidad y todas estas cosas que han inventado. Pero en el Así es. caso de los militares específicamente, acá lo que hay es una injusticia gigantesca desde la pura perspectiva formal.
si no tenemos ni siquiera que entrar en lo sustancial. Ellos son tratados de una manera distinta, habiendo sido entrenados y habiendo cumplido órdenes. Y se les aplica entonces un sistema penal que ha sido reemplazado por otro nuevo, porque ese sistema era atentatorio contra los derechos humanos. Entonces acá nos importan solamente los derechos de unos humanos, porque acá como la izquierda a partir de específicamente las torturas, las desapariciones forzadas y todo lo que nosotros sabemos, se aprendió en la Escuela de las Américas, porque la izquierda vivió eso, porque yo aquí no quiero ni siquiera plantearme cuando vienen a matarte, cuando te dicen los momios al paredón, las momias al colchón, cuando ya matan gente, cuando se toman los campos, cuando te privan te matan de hambre, que fue una de las maneras que tuvo Lenin de avanzar su revolución, matando de hambre a la gente, era lo que estaban haciendo acá en Chile también. ¿Cuál es tu límite para defenderte? Yo me lo pregunto, francamente. A nivel individual, probablemente ninguno. Y por eso es tan importante el Estado de Derecho y por eso es tan importante la fuerza racional. Porque en la desesperación cada quien va a hacer lo que tenga que hacer cada cual, digamos, ¿no? Y ahí es donde está el problema. El problema es la guerra civil, es la alternativa. Y eso también lo mencionó Johannes en el programa. El punto es que No, lo que no quiere la izquierda es que nosotros recuperemos nuestra entereza moral y les digamos, si ustedes nos disparan, nos vamos a defender. Eso no lo quieren bajo ninguna circunstancia, porque nos tenían absolutamente silenciados. no, mira, Johannes lo hace impecable en su entrevista porque él advierte y él dice, yo lo vuelvo a repetir, él advierte y dice, ese derecho a la defensa que tenemos del totalitarismo, de la fuerza subversiva, de la destrucción de la institucionalidad, sí, la tenemos con una reserva moral que es poder restablecerla, ¿no es cierto? Con un pronunciamiento, porque además Mochati habla del golpe y Johannes le aclara que es un pronunciamiento militar, que es lo correcto, porque fueron todas las Fuerzas Armadas frente a un debilitamiento completo institucional, porque no había salida institucional, no es como la constitución actual, estábamos en la constitución del 25, que no había salida institucional, lamentablemente. Y frente a eso es las razones por las cuales incluso el propio Eduardo Frei, cuando lo va a ver una comisión de empresarios, le dice, usted se equivoca, no tiene que venir al presidente del Senado, tiene que ir a los regimientos, le dice. Allá está la salida. Y por eso es que la democracia cristiana verdadera, la democracia cristiana con conocimientos jurídicos, sabía perfectamente que la institucionalidad se había roto y que no había otra salida que, no quedara otra salida que los militares. La duda era saber para dónde, porque tampoco se conocía quién era el señor Pinochet, para qué lado iba a ir, qué tipo, pero acuérdate que ya había pasado en la historia, pero sin embargo, acá ocurrieron dos hechos, y quiero agregarlo además porque también por parte de la izquierda hay un abuso de las expresiones con los que intentan colocar una realidad. Yo digo, intentan colocar una realidad porque yo no creo que, no creo que las palabras creen realidad. Esa es una mentira, no es así. Ah, yo estoy con Santo Tomás que dice, por más que le diga burro a una persona, no se va a transformar en burro, ni porque al burro le salgan alas, le van a salir alas. Eso no es verdad. Pero sí comparto que van creando un ambiente para generar esa realidad pretendida. ¿Y cuál es? Una, primero decir que fue un golpe cuando fue un pronunciamiento militar llamado desde la ciudadanía y llamado de la institucionalidad y actuaron en conocimiento las Fuerzas Armadas en su conjunto. No fue un capitán que se salió por una parte y que se tomó así, no fue el Chávez que se tomó el gobierno, no fue eso. ¿Ah? Por una parte. Y en segundo lugar, en que el régimen militar no fue una dictadura, porque la dictadura, Vanessa, es incompatible con la democracia. En cambio, fue un régimen excepcional, por supuesto, no fue democrático, ¿no es cierto? Pero fue un régimen excepcional que tuvo por objeto tomar desde las cenizas lo que quedaba de la institucionalidad y devolverlo a una democracia próspera. Eso no se ha visto nunca. Entonces, cuando un régimen no es incompatible con no es democracia, pero no era incompatible, su destino era democrático, no se puede hablar de una dictadura, aun cuando en su periodo se hayan cometido abusos deleznables, rechazables, inaceptables, propios de una dictadura, pero que tampoco son únicos de ella.
sino que los abusos y la violación de los derechos humanos, lamentablemente, está en las ideologías totalitarias que se manifiestan también en las democracias. Prueba de ello es la institución del Sename durante la vigencia plena de la democracia en el periodo, por ejemplo, de la señora Bachelet, donde se violaron los derechos de 6.000 niños por agentes del Estado con protocolos del Estado y en muchos casos con resultados de muerte. Sí, en más de 1.300 casos con resultado de muerte. Ahora, Jorge, Así es. dado la historia jurídica que constituye el precedente para cualquier caso judicial, ¿tú qué crees de este intento que se va a hacer, no solamente la Comisión de Ética de la Cámara de Diputados, que a mí no me llamaría la atención, dado que, como te digo, me parece que hoy día hay muchos intereses de mucha gente que se ven amenazados y que hay mucha gente que tiene miedo por este candidato del 4%, que ya no salió, como dice Monchate el viernes? No, no, no hablemos acá, dice, si no salió. O sea, le acabo de hacer una entrevista, perdona Tomás, o sea, yo mucho cariño, Oye, pero candidato ya. del 4% que tiene un partido constituido en 345 municipalidades del país de las 360 y tanto. No hay ningún partido que tenga en todas esas comunas constituido el partido y va a tener el 4%. O sea, tú me vas a decir, el señor, ¿cómo se llama este del PDG? Que dice que Parisi. tiene el Parisi, que tiene el 10, no tiene ninguna institucionalidad que lo sostenga y va a tener 10 más que, o sea, va a tener 6 puntos más que Johannes, ni una posibilidad, a mi juicio, ni una, ni una, No, ni ya, una. no, y hoy día de hecho no recuerdo cuál es la carta en el Mercurio de un personaje que habla de entonces el pacto parlamentario en la derecha. Entonces dice, por un lado tenemos Chile Vamos y por otro lado republicanos. Ah, Señor claro. del Mercurio, usted entenderá que el republicano tiene menos de la mitad de los militantes del Partido Nacional Libertario. O sea, hay una decisión de la casta. Oh. Ellos son los negacionistas. Ellos son los negacionistas. Y cuando estén con Bueno, el agua al cuello, perdona, por eso es que yo te decía que esta va a ser la discusión entre la verdad y la mentira, y lamentablemente quienes están a nuestro lado, no, que no están al frente nuestro, sino que están a nuestro lado, también han caído en el mismo vicio. Si este vicio de la mentira, ¿no es cierto?, en el que nos estamos enfrentando, lamentablemente lo tenemos mucho más cerca de lo que creemos. Y no es solamente la señora Jara jugando al amor, y a esta cosa, esta conquista del lenguaje, igual como lo hizo Boris, que al final mintió y no cumplió nada, nada, cero, 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 cero. Señora, usted, señor, usted, por favor, sea honesto en su corazón. Mire lo que fue la campaña del señor Boris y que no cumplió absolutamente nada y que hoy día estamos en una situación con un 8,9% de desempleo, con el empleo femenino sobre el 9%, sobre el 10%. Son las políticas directas de la candidata, de la señora Jara, las 40 horas, perdón, el sueldo mínimo y lo que viene de la reforma previsional todavía. Sí, no se ha implementado completamente, Vanessa, pero la afectación al mercado laboral va a ser desastrosa, desastrosa. Ya lo que se está viviendo ahora está difícil. Lo que se va a vivir con ella va a ser salvaje, de manera de que si no se hacen las correcciones que advertía en esa misma entrevista Johannes en el camino de la flexibilización laboral, por ejemplo, porque de repente dicen, no, es que Johannes no dice cosas, por favor escúchenlo, o sea, el programa de Johannes ya salió, por lo menos a mí me llegó a TikTok, todas las medidas económicas, son extraordinarias. Yo conozco personalmente el trabajo que se ha hecho en materia de vivienda y urbanismo, o sea, la reactivación que se va a lanzar por la parte de la construcción que tiene Johannes en el plan es extraordinaria. Piensa tú, Vanessa, que se descubrió que se podía licitar de inmediato, no los 200, como decía la Carolina Toá, otro decía 300.000 subsidios habitacionales. No, Johannes descubrió que se pueden de inmediato, el primer año, de inmediato licitar el millón, 1 millón al tiro de los beneficios sociales respecto de la vivienda y con eso la reactivación de la construcción la energía que le va a pegar a la economía es extraordinaria. Entonces, cuando dicen, no, es que Johannes no, por favor, escúchenlo. Si Johannes está
seguro, Claro, con cifras fuertes, sí. con gente atrás, con equipos extraordinarios atrás, súper buenos. Vamos a hacer un cambio completo del aparato del Estado, lo vamos a reducir como corresponde. Hay ministerios que repiten funciones, es lo que me tocó ver respecto al Ministerio o sea, el Ministerio de Bienes Nacionales está entero repetido en el Ministerio de la Vivienda, o sea, es absurdo seguir con eso, es un gasto innecesario, totalmente innecesario. Entonces, Johannes tiene todo el aparataje, el fundamento, las ideas y la seguridad que las sabe él. No, no es que venga el experto que le diga, mira esto. No, Johannes se compenetra yo lo he visto, personalmente lo he visto. Él sabe la pregunta precisa que hacer, sabe dónde apuntar, sabe dónde dirigir. O sea, es impecable en eso. Y además es el único que está diciéndonos la verdad. Ya, pero Entonces, ahí te quiero parar. ¿Qué crees tú? Vuelvo a la pregunta. ¿Qué puede pasar con el Tribunal Constitucional o qué puede pasar a nivel jurídico con esta embestida que van a hacer sí o sí? Porque aquí hay que esperar lo peor. no, ese sería un rompimiento institucional grave. Yo te vuelvo a decir, aquí no hay norma que justifique. Esta es una bravata por parte del Partido Comunista y yo espero que los juristas que hay, que queden todavía en el ámbito de la socialdemocracia, jamás van a acompañar, ¿no es cierto?, la idea de decir una cosa así, porque además está la libertad el derecho a la libertad de expresión y de opinión entre medio también envueltos, ¿ah? Y él lo ha manifestado de una manera contundente y clara que se refiere justamente a la repetición de actos y situaciones que por lo demás fueron avaladas por la institucionalidad vigente de entonces y, como te he dicho, de ahora. De manera de que base para eso no hay, y eso sí sería un rompimiento institucional gravísimo y que no me cabe la menor duda, colocaría a Johannes, sí, definitivamente en el primer lugar de la elección, porque ya, o sea, si no, si eso no fuese observar que la víctima, eh, o sea, es colocar a Johannes como sería un Jaime Guzmán, o sea, francamente a ese nivel. Yo creo que Claro, hoy pero día son Johannes está tres, ahí. son tres los ataques, digamos, ¿no? Uno es que pierda su cargo de diputado, el otro es que se disuelva el Partido Nacional Libertario y el otro es que no pueda ir de candidato a presidente. Esos son los tres No, objetivos que tiene esta gente. no me cabe la menor duda que son objetivos que ellos los tienen, pero no hay base en ninguna de esas institucionalidades que permita justamente actuar de esa manera. Y te vuelvo a decir, yo apelo al conocimiento, a la sensatez que todavía puede quedar en algunos sectores, porque en la izquierda extrema de la señora Jara, en el Partido Comunista o en el Frente Amplio, no hay nada. Ahí no, me parece que nunca vamos a encontrar, pero gente sensata y razonable, que sepan de institucionalidad y sepan cómo se desarrolla esa institucionalidad, no podrían prestarse, ni en el Tribunal Constitucional, ni en el CERVEL, ni en los tribunales de justicia por ningún motivo, para ¿Hay poder... alguna posibilidad de que después de haber visto cómo persiguieron a carabineros y soltaron a la primera línea, después de ver cómo se llevan los casos de los militares, después de ver cómo no se identifican los restos del servicio médico legal y siguen hablando, ¿no es cierto?, de que de las violaciones a los derechos humanos, lo cual es obviamente la prueba de la hipocresía de esta gente, de cómo se aplica la perspectiva de género para encarcelar a hombres que son inocentes. Eh, ¿No estamos siendo un poco inocentes creyendo que Es que yo no no, ha- yo no lo creo por el lado, o sea, a ver, si bien es cierto lo he defendido por el lado institucional, pero ahora te voy a agregar otro elemento. Además, el, a la persona que estamos persiguiendo no es una víctima pasiva, o sea, no es un hombre que se vaya a quedar ahí. O sea, va a haber mucha gente, vamos a hacer mucho lo que vamos a estar a su alrededor en una defensa férrea respecto de nuestra institucionalidad, porque sabemos que lo que ha dicho no es ninguna falta, al revés, ha hecho un reconocimiento histórico de la verdad y además un fortalecimiento institucional respecto de la protección del sistema democrático. O sea, si lo que le estaban diciendo es, mire señor, si se vuelven a repetir las mismas cosas, o sea,
que la Cámara de Diputados declare a un presidente que está fuera de la ley, que la Contraloría lo haga, que la Corte Suprema lo haga, que la ciudadanía esté absolutamente fuera de foco, que la violencia asole la ciudad completamente. Bueno, ¿usted qué va a hacer? ¿Se va a quedar de manos cruzadas? No, yo voy a llamar a la institucionalidad para que vuelva a funcionar y restablezca el sistema democrático. Eso es lo que ha dicho Johannes. No ha dicho para que se instaure una dictadura que, vuelvo a decir, yo por eso dije que el gobierno militar no fue una dictadura, sino que fue un régimen de excepción necesario para restablecer un régimen democrático y de esa perspectiva no era incompatible con la democracia y al no ser incompatible con la democracia no puede ser calificado de dictadura. Que se hayan cometido abusos, Johannes lo declaró expresamente. Soy contrario a la violación de los derechos humanos. Lo que pasa es que lo justificó históricamente en la hipocresía de la clase política que había enseñado a nuestras Fuerzas Armadas a actuar de esa manera y después se las cobró a ellos sin cobrarse la factura ellos. Si eso es lo grave en este país, lo que pasó, Vanessa, que los propios políticos no se cobraron la factura una vez más. Es la clase política la que nos resultó de esa manera eh, en que nos destruyó nuestro sistema. Y a eso es lo que se refirió Johannes con valentía, con certeza, con precisión en esa entrevista. No tiene nada que temer desde el punto de vista del derecho y seremos muchos los que estaremos ahí defendiendo ese punto y él mismo, porque él hace su defensa en forma fantástica, ¿qué querés que te diga? O sea, eh, conoce las normas, vuelvo a decirlo, es un hombre preparado, es verdaderamente un estadista que tenemos al frente. Sí, lo otro que no puedo dejar de comentar, porque es bien impresionante, tú lo dijiste al pasar, el silencio del Partido Republicano frente a esto, y lo digo porque políticamente me parece un error. Me parece un error no solamente porque José Antonio, si es que quiere salir electo, no lo va a poder hacer sin los votos del Nacional Libertario, no lo va a poder hacer. Un 80% del partido, según una encuesta que hizo Alexis López, no está dispuesto a votar por José Antonio, pase lo que pase, digamos. Entonces, habría que entrar en un proceso de persuasión para el trasvasije de votos en el caso que fuese necesario. E incluso si es que fuese la Jara la contendora, digamos, porque aquí la herida es importante. O sea, entonces, que haber desaprovechado esta oportunidad después de que Johannes, cuando a José Antonio lo empezaron a chaquetear por el tema de las armas, de que él había aparecido con armas y qué sé yo, Johannes mismo salió a prestarle ropa y a decir, bueno, sí, yo también disparo y esto es Y salió el disparando, derecho, salió en un sí, polígono disparando. derecho a legítima defensa, etcétera. Entonces, que en este caso, que es bien curioso el análisis político que se está haciendo, porque si José Antonio sale electo, le van a dar un golpe de Estado. Nosotros ya lo sabemos, ellos lo están diciendo. Ellos, de hecho, lo que quieren es dar el golpe de Estado y que la reacción sea un Piñera, pero ya sin la línea verde de los carabineros, porque ya la neutralizaron. Es decir, listo, nos entregamos. Eso es lo que esta gente quiere. Y van a tener su tinglado institucional para darle una, como lo intentaron hacer a través de la votación en el Congreso, que Piñera se salvó por 7 votos, como que fuese la misma institucionalidad la que saca al presidente, cuando en realidad lo que tú tenías un golpe de Estado. O sea, lo hicieron increíble. Van para allá de nuevo. Entonces, que no se entienda la amenaza y el riesgo que implica una situación, que se repita esa situación y que no se aproveche una instancia como esta de parte de José Antonio para decir, oye, evidentemente que la gente de la extrema izquierda que usa la violencia para llegar al poder tiene que entender que nosotros no le vamos a regalar el país. Yo no sé cómo no aprovechó esta coyuntura para haber salido a decir, oye, y todos los ciudadanos están con nosotros porque nadie quiere transformar al país en un maldito infierno. Y si tenemos que aliarnos todas las fuerzas democráticas para responder ante una nueva zonada, lo vamos a hacer. Y con eso hubiera llegado a la gente, hubiera aprovechado un momento político precioso para establecer una alianza real con algún tipo de contenido entre su liderazgo y el de Johannes, hubiera corrido un riesgo tan menor que no tiene ningún sentido hablar de riesgo, porque él ya ha respaldado al régimen de Pinochet, etcétera, en ocasiones anteriores, y hubiera dado la impronta hacia afuera de
que existe el derecho legítimo a la defensa de la democracia, de la república y de la vida de los ciudadanos. Y que sí, vamos a ir todas las fuerzas democráticas a defendernos de un nuevo golpe de Estado. Y con eso le hubiera dado legitimidad incluso a su gobierno y la reacción que podría llegar a haber llegado a tener si es que se produce los vaticinios de Oscar Landerreche que nos van a transformar el país nuevamente en un maldito infierno. Si yo no entiendo en qué los asesores de José Antonio, como para no Mira, haber yo aprovechado esto. Realmente. comparto contigo plenamente la falta de simetría en el valor de la lealtad. O sea, uno habría querido ver esa simetría en la lealtad como la ha llevado Johannes respecto a esto. Pero yo creo tener lamentablemente la respuesta, Vanessa. Te quiero recordar que en el proceso constitucional segundo que llevó justamente el Partido Republicano adelante, cometió uno de los errores más graves a mi juicio institucional, que fue desarticular las funciones de las Fuerzas Armadas, limitándolas justamente solo al resguardo de los límites territoriales de la República, sacándole su vinculación con la seguridad nacional y adicionalmente, acuérdate tú, que salieron los propios jerarcas mayores de ese partido advirtiendo que como una, ¿cómo fue que dijeron? Fue así como una como un regalo hacia el Partido Comunista, sacaban de las funciones del Tribunal Constitucional la persecución de los movimientos y partidos políticos que llevaran los principios totalitarios. Entonces, yo no quiero creer, ojalá no sea así, yo me equivoque, que esta falta de simetría en la lealtad que tú estás describiendo también, ¿no es cierto?, no se deba a porque hay una convicción de que estos elementos deben ser entregados, porque si es así, pucha, que es peligroso entonces que el Partido Republicano esté en las esferas en las que está. Porque ese punto, a mi juicio, es grave, grave. Ese regalo que le hizo al Partido Comunista en el proceso constitucional respecto de la no persecución o no eliminación del totalitarismo como un legítimo movimiento dentro del sistema democrático, a mí me parece grave. Sí, yo creo que eh, el Partido Republicano en ese momento fue muy estratégico y pragmático y pensaba efectivamente lo que finalmente están disfrutando ahora, porque está clarísimo que dado que hicieron la genuflexión a la demanda de la casta política de derecha por entregar una nueva constitución, la promesa a cambio de eso era va a ser el próximo presidente de Chile. Y en la Sí. medida en que Matei ha sido una candidata tan paupérrima, en que no ha estado, digamos, ya yo creo que está agotada, no han hecho una buena candidatura, ha sido un desastre todo eso, no tiene el liderazgo, está clarísimo. Entonces, finalmente, los poderes fácticos le están entregando, están cumpliendo con su promesa a José Antonio de apoyarlo. Y eso se nota. Se nota en los medios de prensa masivos, se nota en el nivel de inversión que uno puede observar en los gráficos de búsquedas de Google. Porque yo tengo un hermano que es experto en e-marketing y analiza una vez a la semana cuánto va subiendo cada candidato en los gráficos de búsqueda. Entonces, cuando tú tienes una inversión muy grande en dinero puesto en las redes y le apareces a la gente permanentemente, la gente te empieza a buscar, Mm, ¿ya? Y entonces tú puedes ver cómo se está inyectando recursos en una campaña a partir de esos gráficos de búsqueda, ¿ya? Mientras más recursos, más aparece, la gente más te busca. Se produce como la mira. reafirmación. Y ahí es donde finalmente a través de redes, que nosotros hoy día sabemos, Bolsonaro, Trump, nosotros mismos somos un fenómeno mediático asociado a redes. Digamos, nuestra manera de llegar a la gente ha sido a través de las redes. Entonces, eso uno ve, por lo tanto, que hay un apoyo sustancial económico a esa campaña. Y todo ok, digamos, o sea, yo no, si no fuese porque todavía no estamos en época de campaña y que aquí debiera haber una revisión de parte de otros organismos de lo que pasa, Lógico. yo no me voy a meter ahí, digamos, ¿no? No, Se por entiende, mi supuesto. estimado telepensante, que no es una crítica que a mí me parezca en este momento relevante en el sentido de que estamos frente a una situación de crisis y de una magnitud que
yo creo que se les olvidó. Yo creo que el problema es que tenemos muy mala memoria. El 18 de octubre fue, y de ahí en adelante hasta la pandemia, fue un periodo de destrucción del país. Entonces, cuando alguien hoy día quiere ser presidente y le están diciendo por todas partes, hasta la gente del socialismo democrático le está diciendo, te van a dar un golpe de Estado, te lo dicen todos. Cuando alguien quiere ser presidente, lo que tendría que ser inteligentemente es una serie de movidas, ¿no es cierto?, del tipo de reconocimiento a las Fuerzas Armadas y de orden, de planteamiento de reforma al Poder Judicial, lo que justamente ha hecho Johannes, diciendo es que si no, no va a haber gobierno de derecha. Y yo no oigo nada de parte de José Antonio en esa línea, nada, y me parece que hay una cierta ceguera en torno a, como que ya, yo ya salí elegido. Más o menos así lo vimos Mm. en el sur nosotros, como alguien que salió a hablar como, ya, aquí todo me rinde pleitesía, si yo puedo hacer lo que quiero, quebrar las normas de todo, porque yo ya salí, porque estoy elegido desde arriba, digamos. Pero 5 meses antes de una campaña, y acá hay otra cosa que quería comentar contigo. Fíjate que esto de que pongan a Jara primero en las encuestas, ya, porque hicieron lo mismo con Jaude la vez pasada. O sea, a 5 meses de las elecciones pasadas, el que ganaba era Jadwe. Chile no es un país comunista. La socialdemocracia muy probablemente vaya primero a votar por Matei antes que por Jara. Porque una cosa es lo que hacen las cúpulas partidistas que no quieren perder sus posiciones de poder, y otra cosa es el demócrata cristiano, el radical, el PPD que camina por la calle y que probablemente está estupefacto con que va a tener que votar por una comunista. No lo va a hacer, porque es imposible. El que es demócrata no va a votar por una comunista. Entonces, porque Yo estoy contigo en eso. porque Yo, no actúan como los comunistas que sí van y votan como soldaditos por el candidato que les va a permitir llegar al poder. La gente de la calle que no tiene color político o que teniendo color político se concibe a sí misma como demócratas de centro, no van a votar por Jara. El del partido, el militante o el simpatizante del PPD o del Partido Radical va a preferir a Matei. No hay ninguna posibilidad que las encuestas estén dando cuenta de la realidad. Una persona demócrata detesta al comunista. Y a mí me dicen, no, es que hoy día hay un sector de la población en la que no permea el discurso comunista. ¿Cuál sería ese? Lo de los cabritos ABC1 que van a votar por Boric. Esos son los únicos los que no permea el discurso anticomunista. sí, yo Eso estoy son, contigo en eso, yo lo comprendo, pero sí yo creo que es importante recalcar que ese socialdemócrata tenga sumamente claro, ese socialdemócrata de la calle, esa persona de centro, qué sé yo, que quiere todo tranquilo, que quiere que sea un poquito como era en tiempo de la Concertación, etcétera, no siga a sus dirigentes, porque los dirigentes sí, o sea, yo no tengo la menor duda que se van a cuadrar con Jara, porque les importa un soberano pepino el tema de quién sea. Lo que no quieren es perder el poder. No quieren perder el puesto en el ministerio, en la subsecretaría, en la corporación, en la municipalidad, no sé dónde. ¿No? Esa persona se va a entregar porque está entregada lamentablemente al poder. Así que no me cabe la menor duda que esos no van a hacer la reflexión. El que está abajo, yo estoy contigo que la va a hacer. Pero el otro elemento que a mí me parece indispensable para destruir lo que son estas encuestas es que no se compadece la creación del partido, yo lo vuelvo a repetir, con una creación de un partido que está en 346, 47 comunas, en circunstancias de que su candidato va a tener el 4% y los candidatos que no tienen ningún respaldo institucional, como son eso, porque pues cuando uno dice respaldo institucional es que uno sabe que esos militantes están transmitiendo y están atrayendo mucho más gente a este ruedo. Entonces, usted me va a decir que Johannes tiene el 4% que le asigna Criteria o que le asigna además, Cadem. No, eso es falso, eso es totalmente falso. Y los dueños de esas encuestas lo saben, es parte de esta casta mentirosa, vuelvo a decir,
nos vamos a enfrentar desde todo punto de vista y en toda esfera del ámbito entre la verdad y la mentira el próximo noviembre. Sí, sí, esto es el tema. No es que sea el Partido Comunista, que por de pronto sí lo es y sí es un tema, y por supuesto que lo es, pero para la gente común y lo razonable, que no entiende esto, incluso esos muchachos de AS1, a lo que deben mirar es quién les miente y quién les dice la verdad. Ese es el mínimo, la mínima reflexión que uno pide, ¿no es cierto? Porque uno entiende que nosotros tenemos un electorado, no sé, equivalente a un muchacho de 13, 14 años, a lo mejor no tengo idea, ¿ah? A lo mejor es muy básico, pero a esa edad uno sabe quién dice la verdad y quién miente. Y ese es el tema final. Aquí vamos a estar frente a los que mienten y a los que y al que dice en este caso, a mi juicio, la verdad. Nada más. El que es Sí, transparente, el que está diciéndolo todo, el que no le importa, el que lo dice a riesgo de eso, de lo políticamente correcto, de todas esas tonteras. sí, yo creo que además va a venir algo que se llama como justicia divina. Me parece que no la vamos a pasar bien. Yo creo que es muy probable que, como dijo Landerreche, eh, aquí nos transformen a Chile en un maldito infierno de nuevo. No lo vamos a pasar bien. Y todos los que hoy día están actuando de una forma estulta, digámoslo así, la estulticia política radicalizada, porque están actuando como en un escenario que no existe. Eso es lo que no están entendiendo la gravedad a lo que nos estamos enfrentando. Tenemos un pacto de seguridad con Maduro. Sí. Encontraron arsenales en Villa Francia. Hay redes, hay intervenciones directas de Maduro en Chile a través de la Doris González y qué sé yo, cuánta otra gente más. Tienen capturado el Estado por dentro con una cantidad de activistas políticos que no hacen nada, pero que van a trancar toda posibilidad de avanzar. Se toman la calle y no tienen ninguna vergüenza en el uso de la violencia política hasta las últimas consecuencias. Defendieron a la primera línea, los sacaron de la cárcel, les quitaron las querellas por seguridad interior del Estado, se opusieron a todas las leyes que tenían que ver con avance en seguridad. Es decir, tienen a su aliado en el crimen organizado con muy buenas relaciones. Tienen el descaro de traer a la embajadora de Cuba a su evento y en el mismo evento hablar de persecución política. O sea, estamos realmente frente a una situación tan extremadamente delicada y la gente de la casta y de ciertas élites actuando como si estuviésemos en el oasis previo, como sin entender nada de lo que está pasando acá. Y No, por eso a mí, increíble. No, y te agrego dos hechos más que a mi juicio son tremendos. Primero, jaurías violentas en Concepción, en Valparaíso, en Santiago Centro, de asaltantes masivos. Y en segundo lugar, y esto es lo que a mí más me preocupó, penetración del narcotráfico en estamentos de las Fuerzas Armadas. Oye, eso es gravísimo y esto está pasando así como una mirada, oh, mira lo que pasó, pero esto es parte del gobierno del señor Boric. Muy grave, gravísimo, a niveles que no podemos permitirnos. Instituciones porque propias de la República no pueden ser penetradas de esa manera. estamos a una elección de perder el país, a Así una es. elección. E incluso la elección no nos asegura de no salir Jara electa, que no perdamos el país igual, si la persona que sale elegida no está dispuesta a defender la república, la democracia, la constitución y la aplicación del Estado de Derecho hasta las últimas consecuencias. Cuando por cálculos políticos mezquinos uno no sale a respaldar al compañero, digámoslo así, de lucha, por usar la terminología izquierda, ¿no? Al que va a ir contigo en esta titánica tarea de recuperar al país, si por cálculos mezquinos te quedáis callado, ¿qué se puede esperar después cuando desde la moneda te estén quemando todo? Así es. Entonces, a mí, francamente, y aquí le voy a mandar un mensaje a mucha gente que a veces me dice,
no, pero es que la Vanessa se enoja, grita en sus programas, eh, se ve tan amable y amorosa cuando explica las cosas con parsimonia, tranquilidad, templanza, ¿m? Amorosa, sí. Cuando se parece a la Barbie que todos queremos. Yo les digo una cosa, esto está realmente para reaccionar con mucha fuerza emocional, con toda la inteligencia que uno tiene, para unir voluntades con el propósito de defender nuestra democracia y con fuerza. O sea, acá realmente hay mucha gente que todavía no está entendiendo nada. O sea, cuando a mí me vienen a decir eso, y yo veo esta realidad, digo, ¿qué necesitas? ¿Qué necesitas para entender que amerita, que la situación amerita pasión? Porque la pasión le acompaña la realidad de la palabra, la realidad psicológica de la palabra. Tú activas en el otro una alerta cuando le dices, oye, oye, no cuando vas y le dices, ¿cómo estás? Qué amoroso, mundo mundial, vámonos a Zapa. Esa cuestión no activa ninguna alerta que yo ya tengo que hacer a mí que me da risa. De verdad me da risa porque esto que estamos hablando acá, y después me dicen, no, es que ya no veo esfera pública porque me deprimo. Oye, pero es Pero que yo te... existe una cosa que se llama la santa ira. La santa ira, si no, pregúntenle a los mercaderes del templo, ¿quién los sacó a latigazo? Santa ira, así que no, resistiré. A mí es una de las cosas que me gusta, es un concepto que me encanta, resistiré, porque importa la virtud de la paciencia, de la voluntad en el ejercicio de la paciencia, pero también en el minuto en que a mí me quieren burlar, yo tengo absolutamente derecho a enojarme y a decirlo con las palabras correspondientes. Por supuesto, no tengo derecho a actuar con él, pero sí tengo derecho a manifestar mi santa ira. Así que no, 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 de todas maneras, es una pasión No, necesaria, más y aún en además, este minuto. no, y además que es muy divertido porque finalmente la gente cree que porque uno habla con esa ira, uno está preso de eso, y no es así. Uno está controlando y está imprimiendo un sello a lo que está diciendo de seriedad, de profundidad, de gravedad, si es muy grave a lo que nos estamos Así es. enfrentando. Y en vez de hablar de todo esto, en vez de preocuparse de esto, nos traen el programa económico de Jara, ayer en el Mercurio como gran, eh, eh, o sea, estamos hablando del amor, estamos hablando de que y ahora se va a juntar con los empresarios y les va a sobar el lomo, y uno dice, ¿esto es en serio? París y entonces puede ser que tenga un 10%. Eh, Realmente estamos a punto de perder el país y no hay absolutamente ningún trabajo serio de parte de los medios de prensa que alerte sobre esta situación y que que le dé al ciudadano herramientas de juicio. Porque al final, si hay una reacción de masas, es porque el insumo está haciendo para neutralizar la reacción del ciudadano pensante, reflexivo, y tener nada más que ese automatismo en, mira, es amorosa, y es del pueblo, ya, votemos por ella. Pero eso Baila es bien. exacto, pero eso es responsabilidad de los medios, de los opinólogos como Carlos Peña, que está defendiendo el comunismo, que eso es lo que está haciendo, está defendiendo el comunismo. Un hombre como él, bueno, eso prueba de nuevo, por mi estimado Jorge, lo que yo siempre he planteado, de estos Obvio. intelectuales gramscianos orgánicos que se ubican en espacios de derecha, Renato Garín, Peña, la misma Pamela Giles también ahora, siempre ubicados en espacios de derecha y desde ahí Alberto Mayol haciendo el trabajo, ¿no es cierto?, de ir lavando imágenes, de ir corriendo la ventana de Overton, el fenómeno de la ventana de Overton, ¿no? Entonces, instalando ideas, no, pero ¿cómo vamos a tener una democracia como la alemana, donde se prohíbe al Partido Comunista? No, eso no. Queremos ser en todo como los europeos, pero en lo que realmente hace una diferencia, ahí no, porque no nos molestemos con esto, no va a pasar nada. Yo francamente creo que por eso va a haber un proceso todavía de mayor decadencia y crisis y todos los que han escondido la cabeza bajo la arena, como los avestruces, o que en definitiva se han dedicado
fomentar esto, porque el 18 de octubre fue fomentado por señores como Atria, como Peña, como toda esta gente que ha hecho un trabajo muy fino desde su rol de intelectual, lavando cerebro, desactivando la capacidad de reacción de la gente y su capacidad de juicio, etcétera. Bueno, cuando les toque vivirlo a ellos, después van a estar aullando, pero como dice mi papá, sarna con gusto no pica, pero mortifica. Van a estar aullando cuando les estén destruyendo su país. Sí, porque uno siempre dice, no, es que yo quiero estudiar un doctorado, ya, y después me veía ahí cabizbaja, es que estoy cansada, ya no quiero más, ¿no? Es la típica. Bueno, ellos quieren socialismo, ellos quieren al Partido Comunista en el poder, porque eso es lo que están avanzando, ellos quieren al mamarracho, ellos quieren todo esto, y después son los primeros que se van a tomar el avión y se van a ir a alguna otra parte. Es probable, es probable. Ocurrió ya en el pasado. Así que esa es la situación. Ojalá, mi querido Jorge, que personas que no están tan enteradas a través de esta conversación no solamente se enteren, sino que también vayan donde sus líderes y se lo hagan ver, de manera de que, porque yo creo que la única forma hoy día de hacer cambio efectivamente, desde el ciudadano a pie que va y le dice al político, ya sea radical, republicano, PPD o qué sé yo, oye, mira, esto es lo que se nos viene, eh, digamos, pongámonos las pilas, esto es lo que hay que trabajar en primer lugar, veamos cómo lo vamos a hacer. Sí, la situación grave de pensar de que lo que creen ellos es que hay una normalización. Y la verdad las cosas es que esto está activado, fracasó el 18 de octubre eh, gracias a que vino una pandemia. Eso fue la verdad, las cosas, que era una pandemia que lo tenían además para ellos, pero se equivocaron y por lo menos en el caso chileno ayudó a desarticular esto, pero no quiere decir que esta gente haya bajado los brazos, muy por el contrario, está más activo que nunca y el país está en una situación de debilidad institucional muy grave, penetrada por el narcotráfico, penetrada por el crimen organizado y sin autoridades que sepan cómo se pasa por las narices justamente cada uno de estos flagelos. Así que lo que nos presenta noviembre, a mi juicio, yo vuelvo a insistir, es una dualidad entre la verdad y la mentira, para hacerlo gráficamente bien sencillo, para que el que tenga que discernir vea quién le miente y quién no le miente, quién le está diciendo la verdad. Y eso en un país donde la casta política y las élites mediáticas plantean que el pecador es el que dice la verdad Claro, y el santo el que miente. Mi querido Jorge, claro. hemos cumplido nuestro tiempo, te mando un abrazo grande, A seguiremos ti. aquí, ¿ah? Defendiendo la verdad, porque la verdad se Gracias, defiende y Vanessa. sin ella solo hay tiranía. Un abrazo grande. A ti. Chao. Chao.